Listo, ya comencé a grabar. Listo, entonces, veníamos hablando de que hemos mirado la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y hoy se cierra este pequeño ciclo dentro de la serie de las parábolas con la parábola de las ovejas y los cabritos. Son parábolas que nos están preparando para ese encuentro digamos, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese, o sea, en la segunda venida del Señor. La primera vez, recordemos, Él vino en un pesebre, pero su segunda venida va a ser como el Rey de Reyes que es, ¿sí? Como el Señor de Señores. Y es, digamos que, un juicio que le espera a todo el mundo y que todo ojo lo va a ver, ¿sí? Entonces, quiero que leamos, los invito aquí a que sigan conmigo la lectura. Hoy vamos a estar en Mateo 21, del 31 al 46, ¿sí? Esta versión que les coloqué acá es la nueva traducción viviente, que me parece súper bonito cómo lo narra y cómo nos lo coloca más, digamos, más digerible, ¿sí? Más entendible. Entonces, dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esta es la primera parte, porque aquí cerramos en el versículo 40, ¿sí? Vamos a hoy estar hasta el versículo 46, pero vamos a cerrar esta primera parte, digamos, desglosando un poquito, ¿sí? Entonces, comienza poniéndonos en contexto de lo que se viene, ¿sí? La segunda venida del Señor Jesús, que va a ser acompañado de todos los ángeles, como bien lo dice ahí, y luego viene la semejanza de un pastor que separa las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda, ¿sí? Y todas las naciones van a pasar por esto. Nosotros hacemos parte de una nación, ¿verdad? Entonces, esto va para ti y va para mí, ¿sí? Uno por uno vamos a ser apartados bajo dos criterios. A la derecha, los que merecen, digamos, ser benditos, como lo dice ahí mismo, y heredar el reino de los cielos. Recordemos que en casi todas las parábolas que hemos estudiado, comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, ¿cierto? Y aquí dice que los que heredarán ese reino son aquellos que son dadivosos, bondadosos, misericordiosos, ¿sí? Que están dispuestos a ayudar al prójimo, ¿cierto? Si es extranjero, si es vecino, si es familiar. Y fíjense que dice que estas personas justas, en el versículo 37, preguntarán: ¿cuándo hice yo eso? ¿Sí? ¿Cuándo te hemos ayudado? Porque es como que Jesús te dijera hoy en día a ti cada uno ponga: a Juliana hoy le dice: tú me vestiste, me alimentaste, me ayudaste, y pues ahí estoy segura que todos diríamos como: yo, ¿cuándo? ¿Cuándo te he vestido, Señor? ¿Cierto? Asimismo lo pone la parábola en ese paralelo. El Señor nos va a responder, es lo que dice aquí el versículo 40, ¿sí? Ahí a lo último. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí, ¿sí? Entonces, aquellos que van a ser separados hacia la derecha son comparados con ovejas. Las ovejas, es que las ovejas serán puestas a la derecha. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice Juan 10, 27, 28, lo tenemos aquí abajo en la diapositiva.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Las ovejas lo coloca porque son como esas personas que son sensibles a la voz de su pastor, ¿sí? Quienes, digamos, vienen por fe a seguirlo, como dice Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Esas personas separadas a la derecha son los que han recibido vida eterna, aquellas que nadie va a arrebatar de la mano del Señor, porque son quienes muestran como ese arrepentimiento, esa devoción total, esa confianza total por su pastor, que pues digamos, en nosotros, nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Si somos ovejas, es por la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no la merecíamos, pero Él en su gracia y en su misericordia nos escogió y nos salva, ¿sí? Nos extendió la invitación, tú decidiste aceptarla y decidiste venir a seguir este nuevo modelo de vida, ¿sí? Que Él te está brindando. ¿Qué significa ser oveja? ¿Sí? Son en los que, digamos, la salvación da el fruto, ¿sí? Digamos que el hecho de ser salvos empieza a reflejarse en cómo actuamos, en cómo interactuamos con los demás. Es ese, digamos, ese actuar lo que evidencia lo que ha hecho el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? Es ese reflejo de esa obra interna en nosotros, esos cambios internos y viene entonces aquí esta separación oveja-cabra, ¿cierto? Que es, digamos, en el juicio justo que va a venir, tiempo futuro, nada se va a pasar por alto, ¿sí? El juicio justo de Dios es perfecto. Y digamos que es la reflexión a que no podemos seguir siendo igual y decir que somos ovejas cuando quizás en realidad nuestras acciones están demostrando que somos cabras, ¿sí? Y recuerden que la fe sin obras está muerta. O sea, es muy importante a pesar de que, digamos, nadie se va a salvar por obras, por ser muy bueno, sino es por realmente seguir al Señor Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo, que es ese sello, pero digamos, se evidencia en nuestro actuar, en la interacción con nuestros hermanos, y esta parábola nos dice que parte de la preparación es el servicio, el ayudar a los demás, ¿sí? Debemos analizar cómo estamos tratando a otras personas, ¿sí? Dios nos dio un mandato en el Nuevo Testamento y es amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado a nosotros. Tanto pues que Él se entregó por amor a ti y por amor a mí, ¿sí? Lo hizo por amor y se entregó a sí mismo. Cuando tenemos a Dios, cuando le buscamos y pues estamos así en su presencia, bien conectados, esto debe empezar a reflejarse en el amor que reflejamos hacia los demás, ¿sí? Sin importar, como lo recalca aquí en la parábola, si es extranjero, si está en prisión, si está desnudo, sediento, enfermo, ¿sí? Vamos a leer la segunda parte, que va del versículo 41 al 46. Aquí se los puse en la pantalla para que me acompañen en la lectura. Versículo 41 dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero, no me invitaron en su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión, no me visitaron. Entonces ellos responderán la misma pregunta que vimos en el anterior. Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o como desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Entonces, a la izquierda van las cabras. Me devuelvo aquí uno. Y preparando el tema me encontré algo bien interesante que yo no sabía. La palabra cabra viene del griego capra, ¿sí?
Y de aquí deriva una palabra que es capricho. Las cabras son bien caprichosas, siempre hacen lo que quieren. Hay videos súper graciosos en internet de cabras haciendo locuras, atacando gente, persiguiéndolos, subiéndose en los carros, en fin. Son como bien canzonas y caprichosas. Entonces aquí el Señor Jesús hace el paralelo con cabras. Un pastor puede tener, digamos, en su rebaño, en un mismo rebaño, ovejas y cabras, pero cuando llega la noche las separa, porque las cabras no dejan dormir ni descansar a las ovejas y ellas necesitan como unas condiciones para también poder descansar, porque las ovejas tienen su lana que las protege, pero las cabras son otra, digamos, otras condiciones, ¿cierto? Entonces, para dar un mejor refugio a las cabras, pues van aparte. Y las ovejas pasan la noche tranquilas, duermen bien, sin que las cabras estén por ahí molestando. Las cabras no tienen como tal ese sentido de unidad en un rebaño, como si pasa con las ovejas, ¿sí? Entonces, a la izquierda van aquellos, digamos que en la parábola, son cabras, aquellos que no muestran una transformación porque no hay empatía con el otro, ¿sí? Digamos que el otro esté pasando frío, necesidad, hambre, dolor, son un poco insensibles, ¿sí? Entonces, esto no se trata, digamos, de religión, sino es comunión y dar fruto que demuestre obediencia, frutos del Espíritu, ¿sí? Y ahí, pues, en los frutos del Espíritu está el amor, la benignidad que debemos mostrar diariamente esto para que no seamos catalogados como cabras, ¿sí? Pero algo importante es que no se trata de que las ovejas sean buenas, de que las cabras sean malas, no, sino que por su instinto son distintos, ¿sí? Sonó a rima ahí, pero sus comportamientos son distintos. Y el Señor Jesús siempre nos enseña a través de ejemplos, ¿sí? Y este pues no es distinto. Y en el juicio final incluso pues va a ser observado nuestro comportamiento y serán juzgadas nuestras acciones. ¿Listo? Entonces recordemos que el tiempo que estamos aquí en tierra es preparándonos para esa vida eterna que nos está esperando, ¿sí? Entonces, hay tres parábolas, como les decía al principio del tema, que nos enseñan sobre ser fieles y sabios en la preparación para este regreso del Señor Jesús. Entonces, todas las tres las van a encontrar en Mateo 25. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que la encontramos en Mateo 25 del 1 al 13. Recordemos que hace el paralelo entre las vírgenes prudentes y las insensatas. Aquellas que llenan su vida de aceite, recordemos, es llenar nuestra vida del Espíritu, que es, digamos, ese aceite que nos mantiene prendida la luz en nuestra vida, ¿cierto? La parábola de los talentos que la vimos hace 8 días, la encontramos en Mateo 25 del 14 al 30, que nos hace ver como esa necesidad de ser diligentes para servir en la obra de Dios y poner nuestras capacidades al servicio de Papito Dios. Debemos desarrollar esos dones que hemos recibido de Él y todo esto hace también parte de esa preparación. Espérenme que alguien está pidiendo acceso. Ah, ya. No, no mentico, Alicita. Listo. Entonces, esto hace parte de la preparación y veamos entonces aquí la que estamos estudiando. Viene la parábola de las ovejas y las cabras en Mateo 25 del 31 al 46, que se enfoca en esa motivación de que demostremos amor, ¿sí? El ser bondadosos, servir a los demás y eso es parte también de la preparación. No podemos dejar pasar la vida sin servir a los demás. Si tú no sirves aquí en la vida, hay un dicho, ¿sí? Que es, si no sirves para, ¿cómo es? Si no sirves para servir, no sirves para vivir, ¿sí? Y es la verdad, no es posible que tengamos la vida para satisfacer nuestras propias necesidades. Claro, no te digo que vivas mal o que pases necesidad, sino que veas más allá y quien requiera ayuda y tú puedas brindarla, pues no dudar dos veces, sino ayudar, sí, así sea quien sea, pues merece esa ayuda y a eso es lo que nos llama el Señor Jesucristo. ¿Listo? Hay algo que quiero que se nos quede en la mente en esta noche. Jesucristo busca siervos.
seguidores que sean compasivos, ¿sí? Que la compasión sea lo que nos motive y no las apariencias, porque digamos que estamos en una época en la que todos son apariencias, ¿sí? El que tiene más dinero, el que es más bonito, el que es no sé qué, el que tiene, el que no tiene, en fin. Pero el Señor Jesucristo espera de nosotros que sirvamos incluso a los que no pueden devolver el favor, ¿sí? Miremos lo que dice Primera de Juan 4:20, acá se los traje en la diapositiva. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí, es totalmente cierto. Recuerden que este tiempo, como ya se los he dicho varias veces, es esa preparación, ¿sí? Y no lo desaprovechemos viviendo solo para nosotros, ¿sí? Si podemos servir y más aún aquellos que también son hijos de Dios, pues no lo dudemos, ¿sí? Y eso pues es parte de ese amor a nuestro Dios, ¿sí? El amor, o sea, que no seamos como lo que dice aquí en Primera de Juan. No, yo amo a Dios, yo oro, yo soy muy devoto, yo soy muy creyente, en fin, pero andamos agarrados con todo el mundo, ¿sí? Porque acá nos dice, si usted hace eso, es un mentiroso, ¿sí? Si usted no ama a quien puede ver, a su esposo, su esposa, a su amigo, a su compañero, a alguien que podemos ver que incluso está en la necesidad, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? ¿Cierto? Entonces, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y cómo estamos actuando. Entonces, creo que acá papá me dijo algo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Esa era. Gracias por la aclaración. Entonces, en las parábolas se habla varias veces de la separación, ¿sí? Recordemos las que hemos visto, aquí les puse algunas, ¿cierto? Vemos en la parábola del trigo y la cizaña, que esa la vimos ya hace como un mes, un poquito más, que era separar el trigo de la maleza, ¿sí la recuerdan? Entonces se da también esta separación, o sea, es como un común en las enseñanzas que daba el Señor Jesucristo a través de las parábolas, esa separación, ese de qué bando estás, en qué grupo estás, en el trigo bueno o estás en la maleza, la cizaña, ¿sí? Vemos también en las 10 vírgenes, las 5 que no tenían esa reserva de aceite, que tuvieron que abandonar, ni siquiera fueron aceptadas allí en la fiesta de boda, porque recordemos, aquí les puse un pedacito del pasaje, que ellas cuando regresaron vieron las puertas cerradas porque ellas tuvieron que ir a comprar el aceite y ahí fue donde le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo, no las conozco, o sea, no estuvieron preparadas, ¿quiénes son ustedes? ¿Sí? En la parábola de los talentos. Está la separación de los que recibieron 2 o 5 talentos y los invirtieron sabiamente y pues obtuvieron su recompensa. En cambio, aquel, aquí viene la separación, aquel que recibió un talento y lo enterró por miedo, pues fue expulsado. Aquí también les puse un fragmento que es al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, todas estas parábolas son un adelanto de lo que viene. El Señor Jesús nos trata de explicar que el juicio, o que sí, que en el juicio va a haber sí o sí esa separación y que ojalá nosotros los que somos sus hijos pues estemos entre los preparados, ¿sí? Estemos sensibles a esa voz y que tomemos estas parábolas para realmente prepararnos y empezar a dar frutos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre una pregunta, me voy a devolver aquí al versículo, una pregunta que podríamos hacernos con esta parábola, ¿sí? Y es, ¿quiénes pueden considerarse como uno de mis hermanos más pequeños, ¿sí? Que es la última parte que dice, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, ¿sí? Digamos que lo que comúnmente pues se interpretaría sería a cualquier persona necesitada. En algunos estudios
algunos teólogos han comentado que estos en mis hermanos, sí, de insignificante de estos mis hermanos, se refiere a los discípulos, ¿sí? Tanto a los 12 discípulos como sus discípulos actuales. Otros se refiere a los misioneros, otros dicen que son los judíos, ¿sí? Pero digamos que la interpretación, según leía yo en varios estudios, que mejor se ajusta al pasaje y a otras enseñanzas de Jesús, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, que no la hemos visto todavía, parece ser que, digamos, lo que manifiesta que es que representa a cualquier persona, em, digamos, necesitada, ¿sí? O lo decía ahí, desprovista, ¿sí? Y que toda acción de misericordia se tenga con alguna persona necesitada es una ofrenda para Papá Dios, ¿sí? Los estudiosos dicen que esta parábola ha hecho que cristianos de toda la historia hagan obras de misericordia como parte del servicio al Señor Jesucristo, ¿sí? Espérenme que hay alguien acá. Señora Damaris. Listo. Entonces, pues bueno, ya para cerrar, Jesucristo recalca la importancia de que los que le seguimos debemos ser compasivos, ¿sí? Poniendo ese comparativo de lo que se va a dar en algún tiempo después del juicio final, es el destino que todos, en una parte aquellos compasivos y que demuestran amor, no importando si me cae bien, si me cae mal, lo necesita, ¿sí? Y la otra parte son los que se resisten a ayudar, que no comparten lo que tienen, y hay dos destinos, o el castigo eterno, como lo veíamos en la segunda porción, o heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Voy a dejarlos aquí con este último comparativo para que esto sea lo que nos llevemos de la enseñanza de hoy. ¿En cuál bando queremos estar? ¿Ovejas o cabritos? Es decisión tuya, es una decisión personal, pero que no se nos pase la vida solo viviendo para nuestros propios caprichos, sino que veamos la necesidad del otro y no seamos ajenos a esto. Sirvamos para vivir, ¿sí? Y vivamos para servir. Entonces, les invito a que cerremos este tiempo en oración y nos dispongamos ya para empezar a orar los unos por los otros, por las peticiones. Dispongámonos allí donde cada uno está, si puede cerrar sus ojos, pues mejor. Y digámosle, Señor Jesucristo, gracias papá por este tiempo. En tus manos dejamos este tiempo de intercesión, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestras oraciones, que no seamos nosotros repitiendo aquí como loritos, sino que sean oraciones que trasciendan, que sintamos la necesidad del dolor, toda el sentimiento que tiene cada persona con estas peticiones, Señor. Papá lindo, gracias por esta linda enseñanza que tú hoy nos has dado, porque hoy nos has recordado a través de tantas parábolas que hemos revisado, que nos estás preparando, Señor, para un tiempo venidero, que cada enseñanza debe hacernos reflexionar en nuestro actuar, papá, el día de hoy, en cómo estamos interactuando con los demás. Quizás si no estamos siendo lo suficientemente compasivos, papá, si nuestro corazón de pronto se ha endurecido, si no estamos ayudando lo suficiente, papá, muéstranos. Muéstranos, dice tú, ablandando nuestro corazón para que veamos la necesidad, para que podamos ayudar libremente, para que empezamos a sentir esa satisfacción de ayudar a los demás, Señor, con lo que hacemos, con lo que tenemos y con lo que somos. Papá, en este momento quedamos en tus manos en una acción de gracias y confiando en que tú nos vas a responder cada una de estas peticiones. Así es, Padre Santo, en este momento nos disponemos a entrar en un tiempo de clamor, en un tiempo de intercesión por nuestros hermanos, por nuestras familias, tanto espirituales como por nuestra familia de sangre. Padre Santo, hoy venimos a entregarte cada una de estas peticiones, Señor. Hoy venimos a unirnos todos, Señor, en oración con este sentir, Señor. Te pedimos